¿quiénes son los visigodos? ¿De dónde vienen? Nosotros sabemos que los romanos vienen de Italia, y los romanos de Italia fueron incorporando durante siglos la península itálica hasta que la unifican. Después van capturando pueblos de los alrededores, capturan Grecia, el norte de África, y van incorporando otros pueblos al imperio, y con eso se toman Hispania, o sea, la península ibérica, y muchos de los romanos jefes llegan a España a formar esta sociedad romana, que más tarde se mezclan las clases altas romanas, los patricios, que era la aristocracia romana, se mezclan con la aristocracia visigoda, que viene llegando. Ahora, los visigodos eran esencialmente una tribu guerrera que había circulado por toda Europa y había salido de lo que hoy día es Ucrania, la zona de Crimea, y habían estado ahí durante unos 250 años, y antes habían llegado ahí por el Danubio, vinculándose con el Vístula, que era un río donde ellos habían llegado desde el norte. Y los visigodos estuvieron en el norte del Vístula, en lo que hoy día es Prusia, durante alrededor de 300 años. Y antes de eso, los visigodos venían de Suecia, y los visigodos son de origen sueco. Y hay una zona en Suecia que se llama Gotland, Göteborg. Gotland es la tierra de los godos. Göteborg es el burgo de los godos. Hay una isla que se llama Gotland, también en medio del Báltico, y el Báltico toma el nombre por uno de los clanes visigodos, que eran los Baltas. Los Baltas eran una de las familias reinantes de los visigodos, que con los siglos fueron los que gestaron el famoso rey Alarico, que fue el primer gran rey visigodo que se tomó el Imperio Romano, eso es muchos siglos después. Pero los visigodos llegaron al norte de Polonia, o sea, lo que es el Vístula, lo que hoy día es Prusia, avanzaron por el Vístula hacia el sur, se conectaron con el río Danubio, y ahí avanzaron hasta el Mar Negro, y en el Mar Negro empezaron a comerciar con el Imperio Bizantino, y se instalaron ellos en Crimea. Pero en el año 375 llegó una invasión de los hunos desde Mongolia, y arrasó con los visigodos y con los ostrogodos. Entre paréntesis, la raza original es la raza goda. Los visigodos estaban en la zona oeste del Dnieper y el Dniester, y los ostrogodos estaban en la zona oriental del Dnieper y el Dniester, que eran dos ríos que hay en ese sector. Uno es los Ostergoten y los Westgoten, ¿no? Algo así como los godos del oeste y los godos del este, pero era la misma raza. Pero ellos formaron reinos distintos con el tiempo, porque como estaban separados por este enorme río, fueron formando núcleos humanos distintos. Entonces, al final, ¿de dónde viene la genética de los godos? La genética de los godos viene de Suecia y del sur de Noruega. Eran la primera oleada de vikingos en la historia, excepto que los visigodos llegaron a España, y llegaron a Ucrania primero y después a España al final, como 1000 años antes que los vikingos. O sea, los visigodos son vikingos que llegaron 1000 años antes. Y 1000 años después llegan los vikingos. Obviamente que los visigodos no se llamaban vikingos, pero son de la misma raza y del mismo lugar y del mismo origen. Entonces es interesante porque nosotros tenemos sangre vikinga, a la medida que somos descendientes españoles, y tenemos sangre visigoda, porque los visigodos organizaron España. Ahora, es cierto que los visigodos eran una minoría dentro del imperio visigodo romano. Estaban los íberos, estaban los vascos, estaban los celtas, estaban los cartagineses, los tartesos, no sé, los griegos, todos, los fenicios, todos estos pueblos que habían incorporado la raza española durante siglos antes. Pero cuando llegan los visigodos que organizan todo, ellos forman la élite guerrera que controla el imperio que ellos mismos habían formado. Y curiosamente la palabra hidalgo significa hijo de los godos. Hidalgodo, 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 hidalgodo significa hidalgo. Los hijos de los godos son los jefes. Y los jefes estaban vinculados a estos señores que eran más bien de caras blancas, no siempre eran rubios, ¿eh? Porque si tú vas a Suecia, los suecos no siempre son rubios. Hay gente de caras blancas, de ojos cafés, pero muchos son de ojos azules, muchos son rubios, muchos son de ojos azules, pero pelos negros también. O sea, no es tan claro que todos los suecos y los daneses y los noruegos sean rubios. Cuando uno va para allá, yo he ido 3 veces, se da cuenta que ese cuento de que todos los suecos son rubios es falso, ¿eh? Pero es cierto que hay un porcentaje muy alto de rubio, de gente de ojos azules o tez muy clara. Bueno, ellos se mezclan
con todo el resto de la genética española y forman la actual raza española, y donde se detecta que alrededor de un 4 o 5% de los godos tienen su componente racial en el sur de España, y como un 7 o un 9% del componente godo y el componente celta, que también eran bastante rubios de ojos claros. En la genética española están estos elementos rubios de ojos azules, del orden del 7% en el norte y del orden del 3 o 4% en el sur de España. Entonces, por eso salen muchos españoles rubios ojos azules, que son genes que de repente salen, genes recesivos que van volviendo con los siglos y que tienen este origen celta, en porcentaje importante, pero sobre todo godo, que eran mucho más rubios los godos. Y lo interesante es que estos godos, que son derrotados por los moros, son los que hacen la reconquista y dirigen a todos los pueblos españoles en la larga guerra de la cruzada, la reconquista, que duró 781 años, hasta que logran echar a los moros de Granada en el sur de España en la última etapa. E inmediatamente ese mismo año, después de que en febrero echan a los moros, en octubre, ese mismo año, varios meses después, descubren América.